¿Cómo estamos, familia? ¿Sabes que voy a necesitar el clicker? No me pusieron el clicker aquí, entonces me consiguen el clicker, please. ¿Cómo estamos, familia? Por favor, se ponen de pie. Hoy vamos a estar leyendo del libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo el versículo 1, el versículo 11 y luego el versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículos 1, 11 y luego versículo 31. Si está conmigo, diga amén. La escritura dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Versículo 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Vamos a orar. Señor, te pedimos por favor que tú seas obrando en medio de nosotros. Nosotros sabemos, Señor, que tú hablas por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no tiene errores, que es perfecta, que es suficiente, que es inerrante, que habla y transforma el corazón, que discierne los pensamientos del corazón, que pone a la luz lo escondido del corazón y que a la misma vez nos lleva a Cristo. Y en Él encontramos todo lo que deseamos y anhelamos y queremos. Por tanto, Señor, te pedimos que tú seas con nosotros, hablando por medio de tu palabra. Espíritu de Dios, haz lo que mejor haces. Exalta a Cristo y llévanos a Él. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? Por las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que le hemos llamado Por Fe, basada en un capítulo de la Biblia, Hebreos capítulo 11, en donde encontramos una serie de nombres que vienen del Antiguo Testamento, que aunque están en el Antiguo Testamento, nos muestran a nosotros cómo se vive la vida de fe desde un punto de vista cristiano. Interesante porque el Nuevo Testamento está utilizando ejemplos del Antiguo Testamento para hablarnos de la fe del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar mirando un par de damas, par de mujeres que se encuentran en el texto, que son Sara y Rahab. Ahora, este nombrecito se traduce en diferentes Biblias de diferente forma. Algunos dicen Rahab y otros dicen Rahab. Yo simplemente estoy siguiendo el nombre que da el texto, la Biblia que estamos utilizando aquí. Y bien interesante porque de estas dos mujeres vamos a aprender realmente lo que significa la vida de fe. Entonces, nomás para saber, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez un sermón o han escuchado alguna vez que Sara es un ejemplo de fe? Por favor, levante la mano. Ok. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado de esta otra mujer que es un ejemplo de fe? Levante la mano. ¿Ejemplo de fe? Lo dudo. Y ahorita les voy a decir por qué. Primero porque, no, mejor se lo voy a guardar para después. Aguántese. Vamos a hacerle dos preguntas al texto, porque no me quiero adelantar, empiezo con el desorden acá. Vamos a hacerle dos preguntas súper simples al texto. Pregunta número 1 es, ¿por qué están incluidas estas dos mujeres en esta lista? Y ahorita le voy a mostrar por qué, ¿verdad? Y número 2, ¿qué tienen ellas en común? Aparte de su fe. ¿Por qué están en esta lista y qué tienen ellas en común? No, la razón por la que estoy haciendo estas dos preguntas es porque a menos de que nosotros respondamos esas dos preguntas, no tiene ningún sentido por qué estas dos mujeres están incluidas en esta lista. Entonces, si vamos con la primera pregunta, ¿por qué están incluidas en esta lista? Déjenme entonces le doy un poquito de trasfondo antes de empezar, ¿ok? Si usted ha leído Hebreos 11, si ha estado viniendo a la iglesia, está caminando con nosotros a lo largo de Hebreos capítulo 11, probablemente tú ya has notado que más o menos 98% de las personas mencionadas en Hebreos capítulo 11 como gente que es ejemplo de fe son varones. ¿Usted notó eso? Prácticamente 98% de la gente que usted ve todo en Hebreos capítulo 11 son varones.
Entonces y en realidad solo hay dos mujeres mencionadas por nombre, Sara y Rahab, y hay otro grupo de mujeres que no sabemos ni quiénes son, solo dicen que son mujeres. Ahora, cuando tú ves esa clase de comportamiento en la Escritura, cuando tú ves que en una lista donde hay muchos hombres, ¿verdad? Y solamente hay dos mujeres mencionadas, tú tienes que pararte a hacer la pregunta, ¿por qué ellas están ahí? Y la segunda razón por la que tú tienes que hacer esta pregunta es por el contexto en el que estas mujeres vivieron. Ahora, en la cultura moderna nosotros ignoraríamos eso rápidamente, pero en la cultura del texto, en el tiempo del texto, tú no puedes tomarte el lujo de ignorar el trasfondo y el contexto. Porque en esa cultura y en ese tiempo, si tú querías tomar un ejemplo de fe para seguir, nunca tomarías una mujer. En ese contexto, en ese tiempo, tú tomarías un hombre. Porque en esa cultura y en ese tiempo eran los hombres los que podían ser ejemplo a nosotros, a ser inspirados o seguir. Hasta cierto punto el Señor en Hebreos capítulo 11 está haciendo algo que es contracultura. Está mostrándonos el ejemplo de un par de mujeres que en esa cultura nunca las hubieran puesto en esa lista. Por eso es que tenemos que estudiar a este par de mujeres. Porque si el Señor pensó que era importante incluirlas en esta lista donde hay un solo montón de hombres, tú tienes que parar y decir la pregunta, ¿qué es lo que estas mujeres me pueden enseñar a mí acerca de la fe? Ahora vamos a empezar con Sara, que es la primera que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Y un poquito de trasfondo, me imagino que algunos de ustedes conocen la historia ya, pero Sara es una mujer que está casada con un hombre un poquito famoso en la Escritura. Abraham. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Abraham? Ok. Abraham es una de las figuras centrales en la Escritura. En realidad es una figura tan central que se podría decir que él es uno de nuestros padres de la fe. Entonces, nomás como comercial, en el verano vamos a estar gastando como 7 semanas solamente estudiando la vida de Abraham. Pero si tú sabes algo acerca de la historia, en Génesis capítulo 15 es donde una de las primeras veces donde nosotros vemos a Abraham. En realidad lo vemos en Génesis 12, pero luego lo vemos en Génesis 15. Y nosotros vemos que Abraham tiene un encuentro con el Señor, Dios. Y Dios le hace un par de promesas. Le dice que le va a dar, se podría decir, la tierra prometida, que le va a dar muchos terrenos, que le va a dar una tierra para él y toda su familia. Esa es la primera promesa. Y la segunda promesa es que le va a dar una familia tan pero tan grande que no va a poder contarlos. Ahora, eso desde el principio te obliga a ti a hacerte preguntas de, bueno, ¿cómo el Señor va a hacer esto? Porque si sabes algo acerca de la historia de Abraham, tú sabes desde el principio que Abraham está casado con Sara y que Sara es estéril. Entonces tú tienes que hacerte la pregunta. Bueno, ¿cómo el Señor le promete esto a este hombre? Le dice que le va a dar estas tierras y le dice que va a dar descendencia tanto como las estrellas del cielo, si su esposa es estéril. No solamente su esposa es estéril, sino que cuando el Señor habla con Abraham y Sara, los dos están en la tercera edad, se podría decir, casi en la cuarta o quinta edad. Y si tú sabes algo acerca de la edad, para aquellos que son más jovencitos, déjenme los voy a educar. Con el tiempo, el cuerpo cambia. Y hay cosas que cuando eres joven, todo funciona bien. Pero entre más pasa el tiempo, menos las cosas funcionan bien. Y hay una edad donde lo que funcionaba en un punto ya no funciona más. Ahora no tengo tiempo, porque aquí hay jovencitos de 19 y 20 años, de explicarles qué significa eso, pero yo espero que usted entienda que cuando alguien es mayor, las cosas ya no trabajan como trabajaban antes. Abraham sabe eso. Sara sabe eso. Yo no estoy muy seguro si Sara para este punto sabe lo que el Señor le dijo a Abraham. Entonces Génesis capítulo 15. Luego cuando te vas a Génesis capítulo 17, el Señor una vez más viene y visita a Abraham y le dice una vez más la promesa que le está haciendo. Te voy a dar la tierra y te voy a dar una descendencia que ni siquiera los vas a poder contar.
Como todos los demás seres humanos, nosotros siempre necesitamos que el Señor nos diga lo mismo que ya nos dijo 20,000 veces atrás. Lo interesante es que en esta ocasión el Señor es explícito y le dice cómo es que Él va a lograr eso. Y aquí viene entonces Génesis capítulo 17. Y le dice esto. Estos son los versículos 15 y 16. Y dice, también le dijo Dios a Abraham, yo la bendeciré a Sara, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Note aquí que está hablando de una mujer estéril. Y el versículo dice, tanto la bendeciré que será la madre de las naciones y de ella surgirán reyes de los pueblos. Es bien interesante el versículo porque el Señor le está diciendo, yo no te voy a dar un montón de familia porque vas a tener un montón de esposas, te voy a dar un montón de familia porque voy a utilizar a tu esposa que es estéril para lograr mis planes. Ahora, no sabemos si Sara sabe de esto a este punto. A lo mejor Abraham se lo dijo, a lo mejor no. Lo que sabemos es que si tú continúas leyendo la historia y llegas a Génesis capítulo 18, la escritura te dice que el Señor una vez más le vuelve a recordar lo que ya le dijo 2 veces atrás. Lo que ya le ha dicho por segunda, tercera vez. Le vuelve a recordar de la promesa. La diferencia es que ahora sí estamos seguros que Sara escuchó lo que el Señor está diciendo. Y lo sabemos porque aparece en Génesis capítulo 18. Mira lo que dice ahí. Estos son los versículos 10 al 12. Dice, Sara estaba escuchando la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Por eso Sara se rió. Diga conmigo, rió. Ríase. No, eso es raro. Se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Por si acaso no entiende qué significa la palabra consumida, significa adulta, extra adulta. Y mi esposo está tan viejo. Ahora, este versículo me encanta a mí por 2 razones. Una, porque es precisamente por este versículo que alguna gente no ve a Sara como un ejemplo de fe. Es precisamente este versículo porque algunos de nosotros no pensaría en Sara como un ejemplo de fe. El Señor da una promesa, es el Dios del universo, el Señor que lo puede todo, el Señor que lo logra todo, y sin embargo le dice a Abraham que va a hacer algo por medio de su esposa escucha eso a escondidas y se ríe. Y la tendencia es a mirar a esta mujer y decir, ¿viste? Le faltó la fe. No escuchó, no confió en el Señor. Es por eso que yo les hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes han escuchado a Sara como un buen ejemplo de fe? Pero aparentemente ese no es el caso. ¿Sabes cuál es el problema con el asumir eso? Es que se te olvida Hebreos capítulo 11. Ahora, déjenme le explico algo porque la traducción, y ahorita más adelante se lo muestro, pero la traducción que nosotros tenemos, la versión que nosotros utilizamos aquí en la iglesia, nueva versión internacional, a mí me parece que el versículo 11 no está bien traducido. Y ahorita te lo voy a mostrar porque en el versículo, cuando lo leamos, vas a ver que el versículo habla de la fe de Abraham. Y yo pienso que es una traducción terrible. De la fe de Abraham habla antes. En este momento está hablando de la fe de Sara. En el original, el sujeto en la oración es Sara, no Abraham. Pero pues tiene que confiar en mí porque no creo que les pueda poder explicar todo lo que va aquí. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Será que realmente Sara se rió porque no confió en el Señor? ¿Qué tal si nosotros tratamos de pensar un poquito? ¿Okay? Y hoy es sermón de pensar. Porque vamos a tratar de ponernos en los zapatos de Sara. Vamos a hacerle la pregunta a esta mujer, ¿por qué se rió? No estaba ahí escuchando voz directa del Señor. No es Dios un Dios fiel, no es un Dios poderoso, no es el Dios el que creó el cielo y la tierra, y ella sabe eso con el poder de su boca, con el poder de la palabra. El Señor no necesita ni siquiera mover el dedo, Él dice y se hace. ¿No sabía esta mujer eso? Claro que lo sabía. Pero vamos a tratar de entender a esta mujer porque aunque ella sabía todo eso acerca del Señor, es obvio que ella a lo mejor puede luchar con esto por 2 razones. Una,
ella es una mujer bien mayor. 2, su esposo es súper mayor. Y 3, es estéril. A mí me parece que no es una risa de duda necesariamente. Yo pondría esto más bien como una risa irónica. ¿Tú sabes cuando alguien te dice algo que puede ser verdad? Y tú como, sí. Ese es lo que yo entiendo que lo que es el texto me muestra. Pero hay una razón extra, y esto es lo que yo estoy seguro que casi ninguno de ustedes ha escuchado. Por lo menos de las prédicas populares. Es que ella dice algo aquí que nosotros tenemos que entender. Dice, ¿acaso voy a tener este placer? Y nosotros podríamos asumir que la mujer está hablando del placer de tener un bebé. Pero en el texto la palabra placer no significa eso. Es más, hay un erudito que se llama, ya en los 1900, se llama Robert Albert. Él escribió, era un profesor de literatura hebrea, por lo tanto un hombre experto en el Antiguo Testamento. Y él explicaba que la palabra placer aquí implica o utiliza cuando está hablando del placer de la intimidad. Ahora yo quiero que tengas eso en mente, porque aparentemente lo que está diciendo Sara aquí, no solamente es que era estéril, no solamente que ella era viejita y su esposo eran viejitos, sino que encima de todo eso, hace rato que su esposo no la toca. Hace rato que Abraham la dejó de amar de esa forma. Ahora yo sé que para algunos de ustedes eso es un choque increíble, porque tenemos la tendencia a mirar a Abraham como si fuera la segunda persona después de Cristo. Pero yo quiero recordarte que la Escritura siempre te muestra a los héroes de nuestra fe como gente que dudaba y luchaba tanto como todos nosotros. Yo quiero recordarte que la razón por la que Abraham empezó a caminar con el Señor no fue porque Abraham estaba buscando al Señor, sino porque el Señor vino a buscarlo a él. Abraham era otro pagano como los demás paganos. Era un hombre que no le interesaba al Señor, y si era un hombre que era pecador como todos los demás, entonces tú tienes que tomar en cuenta que en esa cultura y en ese tiempo una mujer estéril era considerada una mujer de segunda clase. Es por eso que el contexto es tan importante. En esa cultura, en ese momento, si tú no tenías hijos, eras automáticamente considerada una mujer de segunda clase. Una mujer que no podía hacer, entre comillas, lo más mínimo, que era darle un hijo a su esposo. Era una mujer que estaba mirada por todos los demás como una mujer que no valía la pena. ¿Tú sabes cómo yo sé que eso es lo que está pasando aquí? Porque es la razón por la que Sara decide darle su esclava a su esposo para que tenga un hijo por medio de ella. De alguna razón, esta mujer que es mayor, que está luchando con su vida, que es estéril y que no es amada por su esposo, está tratando de hacer algo para ganarse el amor de su esposo. Esa es Sara. Entonces, cuando yo estoy mirando la frase que se rió, yo no estoy diciendo, yo no veo que la Escritura me muestra que era una mujer que luchó, que dudó. Era una mujer que, aunque creía en Dios, porque conocía toda su historia, era una mujer que adentro todavía estaba luchando con lo que la gente normal lucha. Es casi como que se ríe y dice, ¿cómo Dios va a hacer esto a una mujer que es estéril? ¿Cómo Dios va a hacer esto con una mujer que es mayor y tiene un esposo mayor? ¿Cómo Dios va a hacer esto con una mujer que su esposo ni siquiera la toca? Esa es Sara. Ahora tú dirías, ¿qué tiene que enseñarnos esta mujer? Precisamente eso. Es que Sara te muestra la imagen de una mujer que realmente cree en Dios, pero que está luchando. Una mujer que, aunque cree en Dios, lucha con sus emociones y lucha con lo que está pasando. Y eso es parte de tu cristianismo. El problema con algunos de nosotros es que tenemos una visión triunfalista del cristianismo.
Y desafortunadamente eso es lo que se te vende afuera. Esta visión de que si tú eres creyente, que si tú pones tu fe en Dios, Dios te arregla todos los problemas. Dios te llama a parar de sufrir. Dios te dice que si confías y crees en Él, tú vas a ser próspero. Que te dice que si tú confías y pones tu fe en Él, Él te va a quitar todas las luchas, todos los problemas, todos los pecados, todo lo que te está haciendo miserable. Y tenemos una mujer en la Escritura que te muestra que es posible creer en Dios y sin embargo adentro luchar. ¿Sabías tú que todos esos 30 segundos de explicación que te dije, de explicación que te di, es si ninguno de esos principios está en la Escritura? Tú no vas a encontrar un versículo que te diga y te garantice que cuando vienes al Señor, el Señor te va a quitar todos tus problemas. No hay un versículo así. Hay versículos que les han dado la vuelta y explicado diferente, pero en su contexto no hay ningún versículo así. ¿Tú sabes por qué tú necesitas saber eso? Porque algunos de nosotros estamos tratando de caminar con el Señor y cuando te das cuenta que tienes estas luchas, tú dices, ¿qué está pasando? A mí no me vendieron esto. ¿De qué sirve servir? ¿De qué sirve amar? ¿De qué sirve dar? ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve orar? Si mira lo que me está pasando. Y estás perdiendo uno de los mensajes más hermosos de la Escritura. Que aunque Dios es poderoso para quitarte los problemas, y muchas veces lo hace, eso no es necesariamente lo que lo hace más poderoso. Lo que hace a Dios más poderoso, más que cualquier otra cosa, es que Él sabe obrar por medio de tus problemas. Eso te muestra un Dios que es completamente diferente al que la gente te vende. Dios tiene el poder de quitarte tus luchas, pero tiene más poder aún eso, que puede obrar por medio de tus luchas. Obra en tu corazón aunque el Señor no te quite las dudas. Obra en tu corazón aunque tengas luchas. Obra en tu corazón aunque tu risa sea una risa irónica. ¿Cómo el Señor puede hacer eso? Esa era Sara, que nos enseña que es posible vivir para el Señor aun cuando tienes luchas. Y lo segundo que puedes aprender de ella, nomás en estos versículos, es que para algunos de ustedes, yo no diría a todos, pero para algunos de ustedes sí necesitan ser libres de una culpa injustificada. ¿Tú sabes eso? Donde tú estás caminando con el Señor y tienes 2, 3 hermanitos que tienen buenos deseos y te dicen, muchacho, tú crees y el Señor te arregla, pero tú crees realmente y el Señor no te arregla y tú sientes, yo no puedo, tiene que haber algo mal. Tengo que estar haciendo algo mal. Y es una culpa injustificada porque Sara no era culpable de ser estéril. Sara no era culpable de que su esposo no la tocara. Es por eso que usted tiene que bajar a Abraham del caballito de la santidad. Porque Abraham era otro hombre igual que todos los demás hombres, que también estaba creciendo en santificación. Esa es Sara. Eso es lo que ella te puede enseñar. Esa es la razón por la que ella está incluida aquí en Hebreos capítulo 11. Te está mostrando el ejemplo de una mujer que aunque cree, lucha, pero sigue creyendo. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque cuando llegas a Génesis capítulo 21, el Señor le hace el milagrito. El Señor le permite que tenga un hijo. Y lo llama, ¿cómo lo llama el hijo? Isaac. ¿Tú sabes lo que Isaac significa? Risa. Y el Señor le cambió la risa de ironía para una risa de gozo. La implicación es esta, y espero que pueda poner 2 y 2. Si la mujer era estéril y su esposo no la tocaba, Dios hizo 2 milagros. Le quitó la esterilidad y 2, le arregló el matrimonio. Porque Abraham tenía que estar envuelto, ¿no cree usted? 2 milagros en una sola mujer al mismo tiempo. La pregunta que le vamos a hacer a ella es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que esta mujer, que en Génesis capítulo 16 te muestra que es una mujer que lucha igual que todos los demás, pero continuó hasta que el Señor en su tiempo y como Él quiso,
le hizo el milagro? ¿Cómo fue que esta mujer siguió luchando y amando a su esposo, aunque el cuate no la amaba? ¿Cómo fue que esta mujer se tuvo que tragar su orgullo? ¿Quién sabe cuántas veces? ¿Quién sabe qué fue lo que la mujer hizo por cuánto tiempo hasta llegar desde Génesis capítulo 17 a Génesis capítulo 21? Acuérdense que parte del problema que nosotros tenemos cuando leemos la escritura es que lo leemos de página en página, pero se nos olvida que esas páginas envuelven mucho tiempo. ¿Cómo fue que esta mujer le hizo? Bueno, Hebreos capítulo 11 nos da la respuesta. Fíjese bien. Aquí es donde yo le digo que esta es una mala traducción. Porque aquí te dice por la fe Abraham, y yo siento que en el original esto tiene que ser por la fe Sara. A pesar de su avanzada edad y de que su esposo era misma estéril, o está hablando de ella, recibió fuerza para tener hijos. Acuérdese, en el original esta traducción, la persona central en este texto no es Abraham, es Sara. Mejor hubiera utilizado otra traducción, la nueva traducción viviente hubiera traducido, ¿verdad? Pero mira el otro. Ella recibió fuerza para tener hijos porque consideró, diga conmigo consideró, fiel al que le había hecho la promesa. Mire, y para todos mis hermanos carismáticos, y mire, yo soy carismático, ¿ok? Pero para todos nuestros hermanos carismáticos, incluyendo a Aníbal, déjenme mostrarle que el enfoque de su fe no era la promesa. Note la oración. El enfoque de su fe no es la promesa. El objeto de su fe es Dios. No lo que el Señor promete. La única razón por la que nosotros confiamos en lo que el Señor promete es por quien Él es, y Él es fiel. Esto es lo increíble aquí. Escucha aquí, esto es lo increíble, que aunque la promesa no venga como nosotros pensábamos que debería venir. ¿Qué tal que el Señor te promete un hijo y el hijo te salió feíto? Esta promesa vino a medias. No, ese te tocó. Es por eso que la promesa, y cuando nosotros definimos qué es lo que significa una vida en victoria, tienes que tener cuidado porque nosotros añadimos la definición de lo que victoria significa. Pero ese no es Sara. Sara considera a Dios como fiel, y esta palabra considera es algo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie. Porque la palabra considerar, la raíz de la palabra considerar en el hebreo tiene dos significados. Escuche aquí. El realmente sentarse a pensar. Y dos, implica controlar. Y mira lo que hizo esta mujer. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Y aún cuando estaba luchando. Ella empezó a hacer un recuento en su mente del Dios desde Génesis capítulo 17 hasta atrás Génesis capítulo 1. Empieza a pensar, a meditar, a reflexionar, a absorber quién es el Dios que ha hecho la promesa. Y después de pasar tiempo meditando, reflexionando, pensando, buscando, llega a la conclusión de que Dios es fiel. Y la palabra fiel en el original tampoco no envuelve en realidad todo el significado de lo que significa. Pero si les puedo dar como sinónimos para que pueda tener toda la idea, ella entendió, realmente creyó, después de pensar, meditar y reflexionar, que Dios realmente es fiel, porque es realmente confiable, porque podemos realmente ser dependientes de Él y porque realmente podemos descansar en Él. ¿Quién sabe por cuánto tiempo lo hizo esta mujer? Pero esa fue su conclusión, hasta el punto que se tragó el orgullo. Y su dolor y su pena. Y posiblemente empezó a buscar a su esposo otra vez. Y el viejito se rindió a su amor. ¿Cuántas cosas en tu vida tú tienes que trabajar así? ¿Cuántas cosas en tu vida tú realmente tienes que aprender a salirte de ti mismo? Mira, ese es el problema para nosotros, aún los creyentes. Es que en medio de tu problema, en medio de tu lucha, es todo acerca de ti. Es mi lucha, es mi dolor, es que no me quieren, no me entienden, no me abrazan, me rechazan, es todo acerca de mí. Y te digo por experiencia propia, cuando yo tengo luchas, de repente todo este mundo se vuelve acerca de mí.
¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me escuchan? Oh, pobrecito mí, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y yo no te estoy diciendo que Sara no pasó por eso. Lo que te estoy diciendo es que ella aprendió a salirse de sí misma y empezar a mirarlo a Él. Porque cuando lo miras a Él, te das cuenta que Él realmente tiene el poder para hacer lo que dice que va a hacer. Y que Él realmente es fiel en las cosas que ves y no ves. Y que realmente Él es confiable en lo que sientes y no sientes. Y te sales de ti mismo para empezar a mirarlo a Él. Yo estoy convencido que parte de las razones por las que nosotros luchamos y nos miramos siempre para adentro es porque dejamos de mirarlo a Él. Mira, en mi propia vida, si hay algo que yo aprendí en el ministerio rapidito cuando empecé, es que va a haber gente en la iglesia que le caigo bien y hay gente que le caigo súper mal. Aquí hay gente que está porque le toca, no porque no ha encontrado otra iglesia. O porque tiene amigos y les cae bien Sergio, porque es que Sergio a todo el mundo lo quiere a Sergio. Es la realidad. Pues ¿sabe por qué yo aprendí a lidiar con eso? Ese es el llamado del ministerio. Yo no necesito que caerle a todo el mundo bien. Yo necesito caerle bien a 3 personas en mi vida. A mi esposa y a mis 2 niñas. Todos los demás secundarios y espero que nadie se ofenda. Entonces, de la forma que yo he aprendido a lidiar en el ministerio es que cuando siento que todo se me está volteando y yo me empiezo a poner en el centro, yo corro a su palabra a ver el Señor que me dice, corro a orar para ver qué puedo decirle a Él, corro a hablar con mis amigos para que me hablen del Señor. Corro a escuchar música cristiana y mire, yo no escucho música cristiana. Corro a escuchar el sermón de cualquiera que se me asome para ver qué me dice acerca del Señor, porque yo sé que de la única forma que yo me confronto a los problemas, especialmente en el ministerio, es cuando me salgo de mí mismo para mirarlo a Él. Y de repente lo que te das cuenta es que entre más lo miras a Él, más chiquitos se vuelven tus problemas. ¿Tú sabes de dónde yo saqué eso? De la historia de Job. A mí, una de mis historias favoritas. En algún rato en mi vida vamos a hacer una serie de eso. Si está aquí, pues quédese, ¿verdad? Pero la idea es esta. Tú ves a Job que tiene todos estos problemas. Y te muestra que no es un hombre que realmente está pecando a propósito, pero tiene sus luchas. Un montón de luchas. Y tiene 3 amigos que no sirven para nada. Que lo único que le están diciendo es confiesa tus pecados, que es lo que has hecho mal. Nunca se ha visto un justo que sufra como tú. Y yo le diría, esos muchachos no han leído la Biblia por ningún lugar. Llega uno que es más joven que los demás, que cree que sabe más que los demás, que es parte del problema con la gente joven. Y le dice, esos 4 no te podían decir nada, déjame, yo te digo lo que el Señor dice. Y quedó peor que los otros. ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando tú ves la historia, Job nunca encontró por qué fue que el Señor permitió que sufriera. Nunca el Señor le dice por qué. Excepto que al final lo único que le dice al Señor, le empieza a decir cosas, estoy parafraseando, cosas así. Bueno, muchacho, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo y la tierra? Y el Job, ¿dónde tú estás cuando yo creé los animales más grandes que hay en el universo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando cuidé esto, hice esto y logré esto? ¿Dónde estabas tú? Y el ¿dónde estabas tú? Y le dice, amárrate los pantalones como varón. Eso es lo que le dice, es la traducción. Y le empieza a decir, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo siempre me he imaginado a Job pensando en tener esta conversación. Y entre más el Señor le habla, más chiquitito se vuelve. Y te das cuenta, y él en su mente empezó a ver su problema, que era de este vuelo, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, que al fin y al cabo dice, yo pensé que yo te conocía. Pero ahora mis ojos te ven. Eso tú puedes aprender de Sara. Una mujer estéril, la cual su esposo no amaba. Eso es suficiente, con eso podemos parar, pero todavía me quedan 13 minutos, entonces tenemos que seguir. Vamos a hablar de Rahab, que este es un caso increíble de por sí. Y voy a ser rápido con esto, no se preocupe. Porque esta mujer se muestra como una heroína. Mira Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe, la prostituta, no voy a hacer que repita esa palabra porque suena súper feo. Rahab
Y hay un sentido porque la palabra se mantiene. La Biblia no hace lo que nosotros haríamos, escondamos lo que no nos gusta para que se vea bien. No. La prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ahora, la razón por la que estamos poniendo esto es porque la historia de Rahab es bien interesante. Si sabes algo acerca de la historia, esto es la historia de Josué, ¿verdad? Moisés se muere. Y interesante porque José se muere y lo único que la escritura dice de José de Moisés después de que se murió es Moisés se murió, period, se acabó. Eso es lo que yo quiero que pongan cuando yo me muera. Eso tiene que poner en mi lápida. Aníbal se murió, pum, porque solo el Señor se tiene que llevar la gloria. El Señor levanta a Josué y Josué es el próximo líder a llevar al pueblo de Israel donde tiene que ir, a la tierra prometida. Y uno de los primeros lugares donde Josué tiene que parar es en este lugar que se llama Jericó, que era un lugar de mucha opulencia, un lugar muy grande con mucha gente, que habían construido toda una muralla alrededor para proteger a Jericó del ataque de los enemigos. Ahora Josué, como líder, lo primero que hace es manda a un par de espías antes de destruir la ciudad. Y es cuando él manda a las espías que nosotros encontramos a Rahab por primera vez en la historia. Acuérdense, una mujer del mundo. Y esta mujer hace 4 cosas por los espías. Número 1, los recibe en su casa. Número 2, los protege de la gente que los está buscando en Jericó. Número 3, miente para protegerlos. Y número 4, los saca de la ciudad y los rescata. La pregunta, como siempre, es ¿por qué? Yo quiero que tú tomes en cuenta, antes de mostrarte los versículos, que Rahab es una mujer gentil. Lo que quiere decir es que ella no creció conociendo a Dios, no era parte de su religión, no había aprendido eso. Una mujer completamente pagana, gentil, fuera de los caminos del Señor. Una mujer que en su vida había tenido un hermanito que la evangelizara, jamás en su vida. Una mujer que pertenecía a un pueblo que había sido ya condenado por Dios. Y encima de todo eso, una prostituta. Una prostituta que nos enseña lo que significa tener fe en Dios. Y te lo voy a mostrar. Mira Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Esto es lo que dice Rahab, le dice a los espías cuando está ahí. Y les dijo, yo sé que el Señor, diga conmigo el Señor, les ha dado esta tierra. Y por eso estamos aterrorizados. Note aquí de quién tiene ella miedo. ¿Ok? Fíjese el siguiente. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Versículo 10. Tenemos noticias de cómo, ¿quién? El Señor sacó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Mire lo que sigue. Versículo 11. Por eso estamos todos tan amedrentados. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Notó eso? 3 veces. 3 veces. El enfoque de ella no era la multitud y los israelitas, lo grandiosos que eran, lo poderosos que eran. El enfoque solo era uno: Dios. Esto me parece increíble porque una mujer pagana reconoce que Dios, el Señor, tiene poder sobre cualquier otro reino. Que el Dios, el Señor, tiene poder aún sobre la naturaleza. Y que el Señor Dios está por encima de cualquier otro Dios. Y es una mujer pagana. No me vengas a mí con el cuento, para los que están luchando con su fe, no me vengas a mí con el cuento que tú necesitas que todos los cristianos se porten bien para tú creer. No me digas a mí que tienes problemas aceptando, rindiéndote al Señor porque la iglesia da mal testimonio, el pastor no me habla. No me vengas a mí que parte de la lucha para no rendirte al Señor es porque no hay evidencias máximas para yo tener que rendir mi vida. ¿Qué si yo te digo que si esta mujer no tiene excusa para creer en Dios? Y escucha acá, aun cuando nunca había experimentado nada. Eso es lo increíble de esta mujer. Ella sabía que detrás de todos los logros del pueblo de Israel había un Dios. Escúcheme acá. Fue una mujer que nunca tuvo una experiencia religiosa. Ella no vio nada de esas cosas.
solo lo escuchó. Ella no tuvo la oportunidad de sentarse con un grupito de hermanos a hablar de lo que Dios ha hecho. Ella solo lo escuchó. Ella no tuvo un sentimiento de que Dios existe. Ella solamente lo escuchó. Ella no tuvo nada, no experimentó nada, no vio nada. Lo único que hizo fue escuchó. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Si usted se ha convertido, es porque oyó. Y si usted sigue creciendo, es porque sigue oyendo. Mire, mi hermano, aquí es donde tengo una frustración criminal con alguno de ustedes. Mire, mi suegro estaba escuchando uno de mis sermones el otro día. Me está diciendo que yo me la paso regañando a la iglesia. Eso no es verdad. Pero hoy sí les voy a regañar un cachito. Yo tengo luchas, y lo estoy diciendo por usted realmente. Cuando para usted el leer la Biblia es una opción. Y el venir a la iglesia es una opción. Mira, si estás explorando el cristianismo, no dejes de escuchar. Y si tú eres creyente y quieres seguir creciendo, no dejes de escuchar. Tú no puedes crecer. Tú no puedes rendir tu vida a menos de que aprendas a escuchar. Porque la fe viene por el oír. Entonces lucho tanto con los padres que quieren que sus hijos sean mejores que ellos y ni siquiera los traen a la iglesia. Lo más básico. Lo más básico. Y luego me están diciendo que por qué nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para que sus hijos se salven. Y yo te estoy diciendo, hacemos lo más básico, abrimos la puerta para que vengan. Tráelos. Lo interesante es que esta mujer entendió algo que nosotros necesitamos entender también. Que el creer implica hacer. Y esto lo puedes ver una vez más en el texto. Fíjate bien. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Lo interesante es que esta palabrita aquí, en el original, significa dos cosas siempre. Es la misma palabra. En la Biblia, la palabra obedecer y creer son siempre sinónimos. En otras palabras, ella obedeció porque creyó. Y porque creyó, obedeció. Por lo tanto, si hay alguien aquí que cree que ha creído y no obedece en lo que el Señor te esté pidiendo, tú todavía no has creído. Mira, te voy a dar un par de ejemplos para estos dos. Hace 10 años, más o menos, estaba yo en mi oficina y encontré un panfleto de un hombre que contaba que empezó a venir a la iglesia por 6 años más o menos. Y por 6 años el hombre no sintió nada, no experimentó nada, no sentía que el Señor no estaba haciendo nada en su vida por 6 años. Y sin embargo seguía viniendo a la iglesia, o seguía yendo a la iglesia. Pero después de 6 años al hombre le da cáncer. Y él escribe en este panfleto, yo no sé por qué nunca me he olvidado de esto, creo que para hablar de la importancia de la iglesia, pero él dice que cuando le dio cáncer, una de las primeras cosas que se dio cuenta es que la razón por la que el Señor lo tuvo yendo a la iglesia por 6 años consecutivos, antes del cáncer, era para prepararlo para el momento del cáncer. Te digo porque eso es importante el testimonio. Porque algunos de nosotros nos acercamos al Señor cuando está sufriendo. Todo el mundo hace eso. Pero la mayoría de nosotros debe pensar diferente. Nosotros buscamos al Señor, aprendemos del Señor, adoramos al Señor, servimos al Señor y escuchamos al Señor para los momentos en que tú vas a necesitar agarrarte de Él. Imagínate, no sé por qué tengo esta ilustración en la cabeza ahorita, pero imagínate tú en el Titanic y el Jack con la Rose y que están ahí. ¿Te acuerdas? Se hundió y la Rose está en el cosito y el Jack está ahí. Romántico. Muchacha, muévete a un lado, déjame subir. Y que la muchacha empiece a decir, ¿cómo necesitamos a Dios, Jack?
¿Sabes lo que yo hubiera dicho es, qué tal si hubieras buscado al Señor antes de que la cosa se cayera? A que te mueres con paz increíble. Jack. Y el cuate, me voy con el Señor. Tú no necesitas al Señor solamente cuando estás en problemas. Tú necesitas al Señor para vivir, porque cuando llegan los problemas es lo único que tú tienes. Y parte de tu lucha es que tú solamente lo buscas muchas veces cuando estás metido en el hoyo. Es por eso que yo trato de discipular a mis hijas. Por la gracia del Señor les va bien a ellas, pero esa no es la vida. Va a llegar un momento donde se van a tener que confrontar al dolor de la vida. Y para eso yo las estoy levantando. Ahora, lo interesante acerca de esto es que nosotros separamos esta cuestión de la obediencia a la fe. Charles Spurgeon, una vez más, el hombre que estaba mencionando antes, él decía que nosotros luchamos cuando separamos estas cosas como si se pudieran separar. Y él decía esto en traducción, dice, no confíes en tu fe a menos de que te niegues a ti mismo con ella. En otras palabras, no confíes que tienes fe si no has aprendido a negarte a ti mismo. La fe y la abnegación, como las gemelas siameses, nacen juntas y viven juntas, y la una alimenta a la otra. En otras palabras, si usted cree en Dios, usted tiene que vivir para Dios. Si tú no puedes vivir para Dios y negarte a ti mismo, tú no crees en Dios. Y cuando vives para Dios, estás alimentando tu fe. Y cuando dices que crees en Dios, estás alimentando la forma en que tú vives. Tú no las puedes separar. Y eso aprendemos de una prostituta regenerada y salvada por el Señor. Por eso es que esa mujer está ahí. Eso responde a la primera pregunta. Entonces, salte de ti mismo. Deja de echar la culpa a todos los demás. Enfócate en Él. Rinde tu vida. Porque el creer es hacer. Pero la segunda pregunta es, ¿qué tienen estas dos mujeres en común? Y esto nos va a ayudar aquí, porque todos diríamos, bueno, porque eran mujeres de fe, pero ¿qué si yo te digo que hay algo mayor que eso? Y esta parte siento que nos va a ayudar a muchos de nosotros. Porque estas mujeres no solamente tienen las dos tienen la misma fe, sino que las dos eran mujeres rechazadas por el mundo. Eso me llama mucho la atención. Que eran mujeres que para el mundo eran mujeres que no valían la pena. Para Sara era una mujer que no valía la pena porque era estéril. Y para Rahab era una mujer que no valía la pena porque era prostituta. Y sin embargo, el Señor levanta a estas dos mujeres para ser ejemplo a todos los demás que creemos que tenemos algo que contribuir. Y mira lo que dice este autor. Dios nunca obra a través de las personas internas, las que son parte del club. Solo a través de las personas externas, gente que pertenece a otros rebaños. Dios trabaja por y con los pobres, por y con los marginados, por y con los excluidos, por y con los oprimidos. Él trabaja a través de la debilidad y no a través del poder. Él trabaja a través del fracaso y no a través del logro. Dios siempre trabaja con y para la persona equivocada. ¿Sabes lo que significa eso? Que muchas veces nosotros en la fe decimos, mira, ese cuate sí sería material para pastor. Y el Señor siempre escoge al hermano pequeño, a la mujer que nadie quiere, al hermanito chiquito, al que se vendió a esclavitud, al rey David que ni siquiera lo contaron. La razón por que tú necesitas saber esto es porque de la única forma que el Señor te va a utilizar a ti es cuando te das cuenta que no tienes nada que contribuir y que solo Él se lleva la gloria. No importa que tú estés aquí arriba, tú no tienes nada que contribuir, solamente Él se lleva la gloria. No importa que estés sirviendo allá, tú no tienes nada que contribuir, solo Él se lleva la gloria. A mí eso me da una libertad tan criminal, ¿tú sabes? Porque al fin y al cabo no es acerca de lo que yo puedo traer, pero acerca de lo que Él hace con gente como yo.
Eso es lo mejor de ser inmigrante en los Estados Unidos, tú sabes. Que el inmigrante sabe todo lo que nos falta. Y es por eso que el Señor te utiliza. Pero algo me dice que algunos de nosotros luchamos todavía con el orgullo porque pensamos que tenemos mucho que dar. Pues eso no fue Sara ni fue Rahab. ¿Y sabes la segunda cosa que me llama la atención increíble acerca de estas dos mujeres? Es que estas dos mujeres fueron escogidas por el Señor, a pesar de que nadie más las escogió, para ser las madres del Señor Jesús. ¿Sabías tú? Porque de Sara viene Isaac. Y es con Isaac que el Señor dice que va a ser un pacto eterno. Y ese pacto eterno se cumple, si tú sigues la línea, en Cristo Jesús. Si no tuviéramos la mujer rechazada, Sara, nunca hubiéramos tenido al Rey de Reyes que se negó a sí mismo para salvar al que nadie más quería. Y Rahab, la prostituta, redimida por el Señor, aparece en la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1. Dime tú si tú escogerías una mujer así para que fuera de tu descendencia. Y sin embargo el Señor la escoge, la salva, hace que se case con un hombre de Israel. Es de ahí donde viene Boaz, que luego se casó con Ruth. Y es de esta genealogía donde viene Cristo Jesús, de una prostituta. ¿Tú sabes por qué tú necesitas saber esto hoy? Porque si uno estamos luchando con orgullo, los otros estamos luchando pensar que el Señor no puede hacer nada con nosotros. Y mira a Rahab. Mira lo que el Señor puede hacer con cualquier persona. El cristianismo es acerca de gente que no son nada, que son tomados por el Señor y el Señor los hace algo para que por nuestra vida y nuestras palabras le demos gloria al que lo puede y hace todo. Ese es el cristianismo. Y eso es lo que significa la fe del creyente. Es posible creer y sin embargo luchar. Pero la única forma que tú continúas es cuando te sales de ti mismo y el enfoque es Él. Es posible tener un trasfondo terrible y hacer cosas terribles, pero confiar en Él y Él transforma todo lo dañado. Y nunca se avergüenza de ti. Eso me parece increíble. Yo nunca pondría a Rahab en la genealogía de mi vida. Es más, si cualquier cosa hubiera quitado el versiculito, si cualquier cosa hubiera quitado esta parte. ¿Solo Rahab? No. El Señor no se avergüenza de la gente que Él salva. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gloria y honra por tu misericordia, tu fidelidad y tu cuidado. Realmente, Señor, lo que la Escritura dice, Señor, que tú tomas lo pobre, lo despreciado, lo rechazado del mundo y los transformas, Señor, en cosas increíbles para avergonzar a aquellos que se creen algo. Señor, te damos tantas gracias por la vida de Sara y por la vida de Rahab. Gracias, Señor, por escogerlas y ponerlas en Hebreos capítulo 11 para nosotros aprender de ellas. Gracias, Señor, porque podemos recordar que aún en el cristianismo y en nuestro caminar contigo la lucha es real. Pero que solamente cuando te miramos a ti, te buscamos a ti, confiamos en ti y somos controlados por ti, es que podemos seguir caminando. Y gracias, Señor, por el testimonio de Rahab. Porque nos recuerda, Señor, que el creer implica obedecer. Que la fe en realidad viene a nosotros escuchar. Que realmente, Señor, tú transformas lo que nadie más quisiera y los haces héroes de fe. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por invitarnos a tu mesa a comer contigo. Gracias, Señor, porque realmente en Cristo todos somos adoptados y aceptados, si tan solo nos rendimos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. En nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Respondemos al Señor una oración.